Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo estas dos formas de hacer queso crema totalmente casero. Espero les guste y vamos a comenzar a realizar la primera forma de hacer queso crema casero. Aquí tengo en la cacerola 1 litro de leche. Voy a agregar una pizca de sal y 3 cucharadas de jugo de limón. Mezclamos. Y en una cacerola vamos a llevar a fuego medio. Solo debe de estar caliente, no debe de hervir, para que se separe la leche. Le vamos a apagar a la estufa y vamos a taparlo y lo vamos a dejar reposar por media hora. Con un colador y una tela limpia vamos a vaciar la preparación. Yo aquí lo voy a cambiar de recipiente. Aquí está el suero de la leche. Y lo vamos a tapar con una bolsita al contacto. Y yo lo voy a dejar en refrigeración toda la noche para que termine de separar el suero. Aquí ya pasó toda una noche. Yo lo saqué por 2 horas del refrigerador para que no esté fría. Puedes pasarlo por una licuadora. Yo lo voy a hacer en un procesador. Aquí está el queso. Vamos a agregar. Y vamos a agregar 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Esta es la primera opción de realizar queso crema casero para todos tus postres. Vamos a raspar las orillas para que se mezcle muy bien la mantequilla. Aquí ya está lista. Vamos a llevar a un recipiente. De esta receta sale 220 gramos de queso crema 100% casero. Lo vamos a llevar a refrigerar y va a quedar más firme. Si te gusta esta receta, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones. Así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Mil gracias por ver este video. Seguimos con este queso crema delicioso 100% casero. Así queda al momento. Lo llevamos a refrigerar y reservamos. Vamos a comenzar a realizar la segunda receta, la segunda forma de hacer este queso crema casero. En una cacerola vamos a agregar 1 litro de leche y 100 gramos de mantequilla sin sal. Y vamos a llevar a la estufa a que se caliente y se derrita la mantequilla. No tiene que hervir la leche, solamente debe. Y esta preparación la vamos a agregar a la licuadora para que se integre la mantequilla y la leche. Volvemos a agregar la leche a la cacerola y vamos a agregar otro litro de leche a temperatura ambiente porque vamos a hacer el doble de queso crema. Agregamos 3 cucharadas de vinagre blanco y 3 cucharadas de jugo de limón. Recuerda revisar tu limón que no esté malo para que no amargue. Y vamos a agregar 1/4 de cucharadita de sal. Aquí ya se está separando. Vamos a volver a llevar a la estufa y solamente vamos a llevar a calentar, pero no a hervir. Ya se está viendo que se está separando. Ya que esté caliente,
Vamos a apagar a la estufa y vamos a tapar y vamos a dejar reposar por media hora. Aquí ya pasó media hora. Con un colador y una tela vamos a ir agregando este delicioso queso crema. Yo, como tengo 2 coladores chicos, lo voy a hacer en 2 partes. Por igual vamos a tapar con una bolsita y vamos a refrigerar por toda una noche. Esto es lo que nos quedó. Esto también va a refrigeración. Aquí ya pasó toda una noche. Aquí está el queso crema. Yo lo vacié aquí y sale 420 gramos de queso crema. Esta es la primera receta. También tiene buena firmeza. Y esta es la segunda receta. Ya tú decides cuál se te hace mucho más cómodo o más fácil de realizar el queso crema. Te estoy dando 2 opciones. A mí en lo personal me gustó más la segunda receta, se me hizo un poco más fácil. Pero las dos quedan deliciosas. Estos queso crema. Con esta cantidad de queso voy a hacer un delicioso postre. Aquí voy a batir un poco el queso crema porque tiene algunos grumitos. Está a temperatura ambiente aquí ya el queso crema. Para mostrárselos cómo queda cuando batimos. Con ese brillo, tiene su brillo. Así queda este delicioso queso crema, es la segunda receta. Vamos a batir la primera receta. Aprovecho para invitarte a mi segundo canal, que es Cocina con Cristal. Ahí vas a encontrar también muchas recetas de diferentes, no solamente de cocina, voy a estar subiendo de muchas cosas más. Espero te gusten también las otras recetas y los otros videos. Y nos vemos también en el otro canal. Yo lo voy a vaciar para la presentación en otro recipiente. Así queda estos deliciosos queso crema. Aquí te dejo estas 2 formas para realizar el queso crema que usamos mucho. El tiempo de conservación es de 5 a 7 días. Pues aquí está estos 2 deliciosos quesos crema de 2 formas de hacerlo. Espero lo intentes. Nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones.